Ya estamos aquí. Amigos y amigas. Estamos otra vez con otro episodio. Sí. Prometido en el episodio anterior. Vamos a hablar de... no lo decimos aún, porque vamos a hacer un debate previo. Pero bueno, mirad qué cómoda se ha puesto Sonia hoy. Sí, me apetecía cambiar un poco, la verdad. Ya está. Bien, ¿no? Está genial. Oye, Si sí, molesta te aguantas. Estoy no me cómoda. molesta nada. O sea, yo quiero que estés como si, vamos, como si estuvieras en tu casa. Ahora mismo me siento de peli de Antena 3, de un domingo por la tarde. Sí. Sí. Espero que el contenido que damos no sea de ese tipo de contenido. El que te pones para echarte la siesta. me refiero... Pero que, oye, que si es el que te pones para echarte la siesta... ¿Qué? I'm okay with that. Hay gente que se pone todos los apuntes, se los graba y duerme con los apuntes sonando y luego al día siguiente aprueba el examen. Pues say no more, ya no hace falta que grabes tus apuntes. Pero me Nosotras refería te los más bien estamos grabando por a la ti. apariencia, o sea, no a que el podcast sea así. No, por favor. Vale. Bueno, venimos del episodio anterior en el que hablamos del Deutscher Werkbund y en este episodio vamos a hablar de otra cosa diferente. Vale, antes de eso, ¿qué es el Werkbund que no Workbook? El Werkbund fue una coalición de profesionales alemanes que juntó a artesanos, diseñadores e industriales para potenciar la imagen del diseño alemán y hacer que la industria y el diseño trabajaran juntos. Y en contexto histórico, para situarnos, En contexto histórico, el Werkbund surge en el año 1907, 4 años después de que se funde el Taller de Viena en 1903. Si esto se está sonando un poco fantástico, no pasa nada. Tenemos episodios explicando el Werkbund, sí. El Werkbund, tenemos episodios hablando del Taller de Viena y de la influencia importante de las mujeres en el Taller de Viena. Y muchos más episodios también de otros movimientos que podéis escuchar también. Pero si veis que con esos os sentís un poco perdidos, podéis ir a escuchar esos primero y luego exacto. seguir por aquí. O no, o escuchar este primero y luego escuchar los otros. De cualquier manera, escucharlos todos. Yo creo que es interesante que el anterior a este, el Werkbund, tengáis un contexto de qué va, porque de lo que vamos a hablar es muy importante saber de dónde viene esta persona, porque vamos a hablar de una persona. Sí, hablamos de una persona. Exactamente. ¿Vale? Pero bueno, así que Candela nada. aún no lo quiere desvelar. No, porque yo antes de hablar de la persona, ¿vale? Porque quiero haceros reflexionar y que digáis, ¿quién puede ser? ¿A quién se pueden estar refiriendo? Vale. Aquí, Sonia y yo somos diseñadoras de producto, ¿vale? La carrera que hemos estudiado es Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto. Quindi, realmente nos podríamos llamar diseñadoras industriales, aunque realmente actualmente no ejercemos de eso, sino de diseñadoras de interiores, pero realmente a nivel académico somos diseñadoras industriales, sí. ¿no? Ok. Uh-huh. Al planteamiento viene aquí. Vale, el diseño industrial creo que es algo como recientemente nuevo en general. Al menos cuando yo empecé la carrera y la gente me preguntaba y decía, no, diseño industrial, me miraban en plan, ¿y eso qué es? ¿Industriales? Y yo, no, diseño industrial. Y claro, no puedes responder algo que no sabes, porque cuando yo decidí que iba a estudiar eso no sabía muy bien qué era tampoco. Entonces, claro, es un término que es bastante nuevo, el término de diseño industrial, diseñador industrial. Sí. Quiero hacer la reflexión de, o sea, ¿cómo de nuevo creéis que es? ¿Hace cuánto creéis que se utiliza este término para referirse a alguien profesionalmente? ¿O quién creéis que fue la primera persona a la que se llama diseñador industrial? ¿O cuál es la primera persona a la que podríais considerar un diseñador industrial? Para empezar también, ¿qué es un diseñador industrial? Claro, ¿qué es un diseñador industrial? Porque si no sabes qué es un diseñador industrial, ¿cómo te lo vas a plantear? Claro. Yo tengo aquí la definición de la RAE de diseño industrial, que la vamos a leer en armonía todos juntos. Diseño industrial. Apariencia de la identidad o de una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. Pues un diseñador industrial es el que hace diseño industrial. Vale. Y ahora en católico, apostólico. A ver, explícalo tú. No, que sí, que lo has explicado súper bien. Ahora explícalo en católico apostólico. Está súper bien explicado, o sea, es así. Como yo lo veo desde dentro, que es lo mismo, pero al final es la persona, ¿no?, que diseña algo pensando en cómo se va a fabricar y cómo va a funcionar. Sí, y cómo va a interactuar con el usuario. Y cómo va a interactuar con el usuario. Y qué necesidad cubre. También. Y qué problema resuelve.
también. Todo. Y abarca muchas cosas, desde maquinaria, automóvil, muebles de hogar, muebles de oficina, farolas. Cards. Sí. Estoy Abarca diciendo todo lo a que he tenido que muchas cosas. diseñar en la carrera. Sin ningún tipo de contexto, por cierto. O sea, cortacéspedes. Like really. Cintas mecánicas. Sí, cintas transportadoras industriales. Like, I could keep going. Con cosas asombrosas que puede hacer el diseño industrial. Pero el de la RAE es... ¿Qué es? El de la RAE es Que ese. es lo mismo, simplemente que pues que para dejarlo un poco más claro. Sí. Por si no estaba claro. Entonces, ahora, ¿cuándo o quién creéis que fue el primer diseñador industrial o dónde apareció los primeros diseños industriales? Os dejamos reflexionarlo mientras metemos la segunda terminología. Una identidad corporativa. ¿Qué? Nada, muy bien. Mientras reflexionan. El énfasis. Vale. Ahora mismo creo que todos sabemos lo que es una identidad corporativa. Si no lo sabemos, pues una identidad corporativa de la RAE es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad, una empresa, que los caracterizan frente a todos los demás. Es decir, una identidad corporativa es lo que hace a una empresa ser esa empresa concretamente. Por ejemplo, Adidas, no sé por qué me ha venido a la cabeza ahora mismo Adidas, pero en plan... Que tampoco. Pues yo que sé, tendrá unas características estéticas. Seguramente todos los showrooms que abran, pues tendrá el logo de Adidas con las 3 rayas características. Los productos suelen llevar las rayas. En plan, cuando no las llevan, llevan el logo. O sea, tú cuando ves un producto de Adidas, sabes que el producto es de Adidas. No de repente venden un chándal cualquiera, ¿sabes? Sabes que es de Adidas. Los panfletos sabes que son de Adidas. Cuando hay un anuncio de Adidas, sabes que es de Adidas. Es como esa coherencia y ese global es la identidad corporativa que ha construido Adidas y que ahora mismo todas las empresas tienen. ¿A que sí, Sonia? Sí. Más concretamente, si tú ves esto, ¿qué te viene a la mente? Modelo 14. Ese es nuestro logotipo, pero en plan, nosotras, cuando empecemos a tener productos nuestros, también sabrás que el producto es de modelo 14. Es como esa coherencia en general entre todo lo que hace la empresa para que tú, con un simple vistazo, sin leer el nombre, sepas que es de esa persona. Mira que Netflix. es de la empresa. Cada vez que oyes el chuclum, ¿vale? Pues sabes que es Netflix. Exacto. Entonces es como una coherencia entre todas las partes que forman la empresa para que se entienda como un todo y no como que cada cosa es de su padre y de su madre. Igual que cuando tu pareja enciende la Xbox o la Play. ¿Ya has encendido la Play? Sí. Asociación. Vale, entonces, identidad corporativa, lo mismo. Ahora mismo... Es coña, ¿eh? Que estoy en coña. ¿Que estás en coña de que entiendes lo de la Play? No, que esto es una joke, como dices tú. Ah, sí. No, vale. Pero no es una joke. No, es una verdad muy grande. Que ahora mismo todo el mundo, o sea, todas las empresas tienen una identidad corporativa y se da por hecho que cuando tú haces una empresa tienes que tener claro qué tipografía vas a usar, qué logo vas a usar, qué estilo vas a usar, cuáles son tus colores corporativos. Pero ¿hace cuánto está esto tan claro? Es la segunda pregunta que os lanzamos. ¿Hace cuánto las empresas tienen una identidad corporativa y se da tanto por hecho que la tienen que tener? ¿Verdad? Pues, si queréis saber las respuestas a ambas preguntas, tendréis que seguir escuchando el podcast después de la introducción. ¡Chiclín! Estás escuchando Modelo 14. ¿Os acordáis de las preguntas que os hemos hecho? ¿Cuál o cuándo fue considerado el primer diseño industrial o diseñador industrial y cuándo la primera identidad corporativa? ¿Rollo esto? ¿Eh? Está señalando, para los que no veis el vídeo, el logo de Modelo 14. Sí. Ponte el vídeo y lo verás. Exacto. Que es precioso. Pues te decimos, no te decimos quién, ni cuál, ni qué, pero te decimos que no fue hasta 1907 que fue una persona que unió arte, diseño, industria y dio una cohesión tanto a las empresas como al diseño moderno que conocemos en la actualidad. Pero antes de ponernos ya a saco con tanto la identidad corporativa, el ejemplo de la empresa y este tan famoso ya diseñador industrial, queremos contextualizar un poco en el momento en el que estamos. Nos gusta siempre hacer esto en todos los episodios. Si has escuchado varios estarás súper contextualizado, pero si este es el primero, no te preocupes, vamos a contextualizarte ahora.
Y luego seguiremos con la temática del episodio. ¿Quieres contextualizar tú o contextualizo yo? Contextualiza. Vale, estamos en un mundo ahora mismo. Vamos a ponernos en 1900... Bueno, vamos a no poner una fecha concreta. Finales del siglo XIX, cambio de giro, empezamos con el siglo XX y hay como unas necesidades de cambio. No obstante, obviamente tenemos muchos frentes abiertos y hay movimientos que se arrastran desde finales del siglo XIX, como es el movimiento que más influencia tiene en general y claramente, que es el movimiento anglosajón de las arts and crafts, cuyo máximo representante es William Morris. Hay episodios en los que hablamos de esto. En este podcast no me voy a extender más. Es que, o sea, hablamos mucho de esto. El movimiento anglosajón de artes y oficios tiene una influencia brutal en prácticamente todos los movimientos de diseño posteriores. Así Y en que, todos por nuestros favor, podcasts también. y en todos nuestros podcasts y en los nuevos diseños de Zara. Así que, por favor, bueno, el Arts and Crafts, solo por decir eso, decía que, o sea, el arte iba siempre a estar por encima o la artesanía por encima de los productos en serie, ¿vale? Eso es por un lado. Luego tenemos por otro lado, en otras partes de Europa, tenemos que en 1903 surge el Taller de Viena, ¿vale? Liderado por Joseph Hoffman y Coloman Moser, influenciados por Mackintosh, un arquitecto escocés que jugaba mucho con la línea recta y las geometrías. También tenemos un episodio en el que... No, 2 episodios en los que hablamos de... Justo te lo iba a comentar antes. Creo que llevamos tiempo sin escuchar de Macintosh. Sí. Pues habrá que volver a hablar de él, porque en verdad que amamos Mackintosh. O sea, pobre hombre, qué vida más trágica, pero amamos. Bueno, pues esto es el Taller de Viena, ¿vale? De 1903 hasta 1930 y algo, pero estamos un poco por ahí a principios de siglo. También en 1907 surge el Deutscher Wehrbund, del que hemos hablado en el capítulo anterior, que es, ya lo hemos dicho al principio, pero esta coalición de profesionales que busca enfatizar el diseño alemán. Y además tenemos esta corriente que va un poco paralela a todo esto, que es el Art Nouveau, que surge un poco en Francia y Bélgica y que influye en toda Europa. Y que es esa inspiración en las formas orgánicas, en la naturaleza, en las flores, el viva la vida, el hierro forjado, ¿vale? Eso es un poco el Art Nouveau. Entonces, todo esto es lo que estaba pasando en este momento, ¿no? En este cambio de siglo. Pero además es en 1880 cuando Thomas Edison firma su primera patente de la bombilla incandescente. No la inventa, había otras personas que habían estado trabajando en esto antes, pero es él quien firma su primera patente. Y claro, os podéis imaginar que con la bombilla incandescente las cosas cambian en general y en el mundo del diseño y la arquitectura cambian y mucho. ¿En qué año? En 1880. Pero no cambian tanto a finales del siglo XIX porque es algo bastante nuevo, sino que en el diseño empezamos a ver más su influencia a principios del siglo XX. Un poco estamos contextualizados en el periodo histórico de diseño en el que estamos, ¿vale? Es justo en este escenario, como veis, hay mucho genio por ahí suelto. Está Joseph Hoffman con sus cuadrados, está Coloman Moser también con sus cuadrados, está... También hemos de decir que nuestra obsesión con los cuadrados viene a raíz de este señor. Del taller, sí, el Taller de Viena. Pero bueno, Perdón. es una de las inspiraciones también en muchas cosas. Sí. Entonces, es en este momento no histórico, en este escenario, en el que entra esta figura de diseñador industrial que finalmente nos aporta una nueva manera de entender el diseño moderno y que no es más ni menos que la manera de entender el diseño moderno que tenemos ahora mismo, ¿vale? Desde 1907. ¿Quién es esta persona? Chun, chun, chun. A ver si habéis escuchado el podcast anterior y sabéis quién es, pero bueno. Peter Behrens. Peter Behrens. Peter Behrens, sí. Los que habéis estudiado diseño industrial seguramente os suena este nombre, porque... Os tiene que sonar Sí. porque, aunque puede que no suene, pero os tiene... A ver, seguramente... Si lo habéis sí, estudiado. seguramente sí, porque... O sea, sí, se estudia bastante en la carrera. Y si no, pues es un tío guay. Te vamos a contar nosotras cosas de la hora y de su carrera profesional y de la huella que ha dejado en nuestra carrera profesional ahora mismo a los diseñadores industriales y los que no sois, pues bueno, en la tetera en la que os hacéis el té. Exacto. ¿Té? Para todos hay algo. O el ventilador que usáis cuando tenéis mucho calor en verano. Por ejemplo.
Peter Behrens. Vida y obra, no es broma. Vale, breve biografía. Venga, va, paga. Breve biografía, perdona. Peter Behrens nace el 14 de abril de 1868 en el barrio de St. George, no creo que se pronuncie así porque es Alemania, pero bueno, St. George, Hamburgo, en el seno de una familia acomodada. Nacer en una familia acomodada a Peter Behrens le permite estudiar arte y bellas artes en ciudades cercanas a la que vivía. Además, más tarde estudia en Múnich y en Düsseldorf, además de estar como en talleres también aprendiendo con arquitectos y con artistas que en su momento tenían su peso y con los que aprendió muchísimo. Peter Behrens comienza su carrera como pintor y artesano. En ningún momento, hasta mucho más tarde, se plantea hacer algo más fuera de la arquitectura, de la pintura y de la artesanía. Más tarde, en 1900 empieza su primer trabajo de arquitectura. En 1907 le contratan en la AEG, a la vez que funda, junto con otros arquitectos, el Deutscher Werkbund, del que ya hemos hablado. Y lo más curioso de Peter Behrens es que su trabajo más reconocido y el legado más grande que ha dejado para la arquitectura moderna y en general para el diseño moderno en la actualidad es el Turbine Hall que diseñó para la empresa AEG, que es la sala de turbinas. Claro, Peter Behrens no estudia arquitectura nunca. Es un arquitecto, porque es arquitecto, pero es un arquitecto autodidacta, igual que tantas otras cosas autodidacta. Pero que el legado de una persona que está puramente formada en artes y bellas artes sea un edificio arquitectónico, un edificio de una empresa de turbinas, pues deja mucho que decir. Que obviamente si destaca en eso, que ha sido autodidacta, imagínate lo bueno que podía ser en todos los otros campos. Entonces, aparte de, este es como su obra más importante, hablaremos un poco más tarde del Turbine Hall de la AEG, pero también decir que obviamente Peter Behrens empezó en esa etapa de pintor y empezó de la mano del movimiento Jugendstil, que el movimiento Jugendstil es, no pronunciaba así seguro, es una versión alemana del movimiento Art Nouveau, que se llama Jugendstil porque viene de una revista que se llamaba Jóvenes en alemán y un poco deriva el nombre de ahí. Este fue como el primer... No entró por el arte ahí, pero como que sí que tuvo mucha influencia en el Jugendstil alemán Peter Behrens. Ahora vamos a hablar un poco de su carrera profesional, la vamos a dividir en 3 etapas. Vamos a hablar de su etapa en el Jugendstil y su etapa más artística. Luego vamos a hablar de cuando se unió a una colonia de artistas en Darmstadt, que eso hace un punto de inflexión que nos lleva a su tercera etapa, que es más funcionalista y moderna. Y luego veremos alguna obra más así para hablar de algún dato curioso y poco más. Si nos parece suficiente información. ¿Te parece poco? Y queréis ampliar en Peter Behrens, sin Tenemos problema. un blog también muy bueno, en el cual suele salir mucha más información de la que decíamos por aquí, porque al final da lo que da. Es verdad, tenemos un blog por podcast en el que está todo puesto con imágenes y con, y más texto que igual nos olvidamos o que igual no da tiempo de decir en el episodio. Sí. Vale. Ok, la etapa de Peter Behrens en el Jugendstil, repito, Jugendstil derivado de una revista que se llamaba Juventud y que precisamente reflejaba eso, ¿no? Un espíritu joven, renovador, que quería cambiar el mundo, romper con todo, etcétera. Lo típico que queremos siempre todos cuando empezamos nuestra carrera profesional. Entonces, como obviamente sabemos que estaba inspirado en el Art Nouveau, obviamente nos podemos imaginar que sigue pues esas curvas, esas líneas curvas. El movimiento Jugendstil obviamente seguía las líneas curvas del Art Nouveau, seguía esa influencia en la naturaleza, y una cosa que también caracterizaba mucho a este movimiento es que cuando un arquitecto o un artista del colectivo del movimiento Jugendstil hacía algo, lo hacía de manera integral. No sé si os acordabais en Macintosh que él hacía la obra de arte total y diseñaba literalmente todo. Bromeábamos con que seguramente diseñaba las bragas de la señora porque le echaba la bronca cuando su ropa no coincidía con el diseño de la casa. Pues aquí era un poco parecido. Bueno, que Joseph Hoffman hizo algo parecido, ¿no? Cuando creían también en el arte total y cuando diseñaban también la arquitectura, todo con cuadrados, pasaban al interior los cubiertos, las tazas, todo, pero claro, la ropa.
la ropa no me cuadra con el interior ni con la casa. Tienes que cambiar tu ropa y ponerte la que yo te diga, un uniforme para ir por casa. Pues Exacto. Pues un poco parecido, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, pues el arquitecto hacía el edificio y hacía todo lo que acaba de comentar Sonia con Joseph Hoffman. Obviamente no todo el mundo se puede permitir esto, entonces acabó reconociéndose como un movimiento un poco elitista y que solo las personas con dinero podían pagar, porque hay que ser adinerado para poder permitirte a una persona diseñándote hasta el tapizado de la silla de la cocina. Entonces, bueno, se relaciona ahora mismo con esa élite y de hecho el Werbung es una de las cosas que dice, no, quiero desvincularme del Jugendstil, no que no habían estado vinculados, pero como que no quería que se viera como que el diseño era una élite. Y es lo que un poco se estaba viendo con el Jugendstil. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo influye Peter Behrens en este movimiento Art Nouveau alemán? Pues él tiene un cuadro súper reconocido que actualmente es uno de los cuadros más famosos del movimiento Art Nouveau en general, no solo del Art Nouveau alemán, que se llama El beso. Y lo curioso de este cuadro es que Peter Behrens se especializó en hacer cuadros grabados en madera y este es uno de ellos. Hizo más cuadros, inició pintando paisajes, luego se movió un poco a escenas de la vida cotidiana y este pues es uno de los cuadros que nos deja antes de pasarse quizá un poco más a el diseño de producto. Aquí es donde se ve perfectamente su influencia con el Art Nouveau, en este caso el Jugendstil. Bueno, por ejemplo. Porque, a ver, recordemos que el Art Nouveau estuvo muy presente en Francia como arte moderno en España y también parte en Italia. En Alemania, en su momento, no hablamos de nada, pero porque posiblemente paralelamente teníamos el Jugendstil. Claro, porque Alemania le puso su propio nombre al movimiento. Que por cierto, no es en plan, Gustav Klimt también tiene un cuadro que se llama El beso, ¿no? Sí. Que es el famosísimo. Con detalles dorados, como si fuera pan de oro. Sí. Qué fuerte, ahí se van copiando de los nombres de los cuadros. Aunque seguramente el de Peter Behrens fue previo al de Gustav. O igual estaban ahí. Bueno, lo buscaremos. O si lo sabéis, aquí no había peligro por robo de nombre ni de nada. No, aquí no estaban los nombres patentados o como... ¿Qué se están besando? Pues el beso. Que se bese. El beso. Bueno, seguimos con la etapa de Peter Behrens en las nubes, solo con un producto más que se hizo muy famoso, que es una lamparita de mesa que hizo, que se llama Flying Lady, que es como la mujer voladora, que es una mujer con un vestido, como con una túnica larga, abriendo los brazos, que le cae la tela por los lados, o igual son alas, no sé, que se mezclan con la pantalla de la lámpara, que es una lámpara bastante icónica, que se ha quedado también como símbolo del Art Nouveau, y creo que en general, no solo del Art Nouveau alemán. Después de, bueno, obviamente hemos dicho que Peter Behrens pasa por más etapas. ¿Qué pasa? Que como, bueno, no le pasa a todos los artistas, pero empieza a haber como una necesidad, ¿no?, de artes aplicadas, o te empiezan a contratar, pues, no, quiero que me hagas una cristalería, un jarrón, una silla, un edificio, como cosas más tangibles o más cotidianas. Y entonces, al empezar a hacer todo ese tipo de encargos, deja bastante de lado el arte, en el sentido de que ya prácticamente no lo podemos llamar artista, ¿no? Es como una primera etapa, es lo que ha estudiado, pero empieza a hacer arte aplicado. Y aquí entra la colonia de Darmstadt, que esta fase me encanta y espero que podamos ir. Ya se lo he comentado a Sonia que como ahora mismo la colonia de artistas de Darmstadt es patrimonio de la UNESCO, o sea que no todos los edificios, pero hay un montón de edificios que siguen estando allí en Alemania, cerca de Frankfurt, y es que no puedo esperar para ir porque tenía que ser una locura. ¿Qué es la colonia de arquitectos de Darmstadt? Bueno, prácticamente en 1899 el duque de Hesse hace como un llamamiento a diferentes arquitectos, a diseñadores, artesanos, etcétera, para que se unan a una colonia que se llama Matildenhohe, lo siento, es que no hablo alemán, Matildenhohe, en Darmstadt, para que fuera como la sede del diseño alemán, ¿no? Como para impulsar desde ahí las actividades artísticas. Y entonces básicamente como que consiste en que cada arquitecto diseñe su propia casa para la primera exposición, que me parece como muy guay. Entonces,
antes de, o sea, Peter Benes fue el último en unirse y de hecho le dicen como que si se quiere unir a los 7, porque ya había 7 elegidos y Peter Benes se une el último. Y para hacer una explicación de lo que es esta colonia de artistas y de arquitectos en Martín del Jorge, lo que hace es que dice el duque, vale, vamos a hacer una exhibición como unas puertas abiertas, ¿no? En la que todo el mundo podía entrar en las casas de la gente. Sí, era literalmente unas puertas abiertas. Y entonces lo guay es que Josep Maria Olbrich, que también forma parte del Werkbund, es el arquitecto que diseña las 7 casas de sus... No, pero sí, que diseña las 7 casas de los otros diseñadores y arquitectos, y Peter Benes diseña la suya propia. Y ahí va. Claro, ese es el esto es el primer diseño arquitectónico de... Es el primer, o sea, la primera arquitectura que hace Peter Benes y es su propia casa, que oye... ¿Sabes? Es bastante guay. Además, si te equivocas, es tu propia casa. Sí. Sí. Y además que lo bueno es que no te la estás pagando tú, porque claro, como formas parte de una colonia de artistas, hay como fondos, ¿no? Que están dirigidos a precisamente que está pagando el duque para que tú puedas potenciar ahí tu arquitectura para enseñársela al mundo y sobre todo, en este caso, a tu país. Esta exhibición se llama Un documento del arte alemán y era muy sencilla, o sea, solo querían enseñar las escenas de una vida moderna y cómo se podía vivir en Alemania con las casas de los arquitectos, que literalmente es donde vivían. O sea, literalmente Peter Benes se mudó a vivir ahí con su familia. O sea, cogió a sus 2 hijos y a su mujer y dijeron, nos vamos a Darmstadt porque está esta colonia de arquitectos y me dejan hacer mi casa. Y también te digo, para la pedazo casa que se va a montar y con las facilidades que se le dan en ese momento, yo también me los cojo y me los llevo, ¿eh? Sí, es una casa súper adorable. ¿Sabes a qué me recuerda un poco? Ponemos la foto. En plan, a la casa de los 7 enanitos. Ay, te iba a decir, me está recordando alguna peli y estaba pensando en Shrek, estaba pensando en Asterix y Obelix y no me salía, pero sí. O sea, es como que le falta una planta a la de los 7 enanitos, pero es como campestre. Sí, ¿A que sí? Sí. La típica redondita con su pajita de techo. Sí. Y muy como que en realidad no destaca, ¿sabes? Obviamente destaca porque es muy chuli y ahora sabemos que es la casa de Peter Benes, pero es como humilde, ¿sabes? Es chuli. Pues esta casa al final que hizo Peter Benes, que ahora hablaremos un poco más en detalle de la casa, al final acabó siendo la que más presupuesto gastó, porque costó 200.000 marcos alemanes del momento, que más o menos podrían ser estimadamente como 1,6 millones de euros actuales. O sea, acabó siendo la casa más cara. Espectacular. Bueno, Peter Benes sabía lo que hacía, pero si le estaban dejando, exacto, es porque les estaba gustando lo que estaban haciendo. La casa tiene 2 plantas y si una cosa tenía clara Peter Benes es que quería que la sala de música fuera el corazón de la casa. Para esto lo que hizo es que puso como unos paneles que cerraban, digamos, la planta de abajo cuando no había gente, pero que cuando hacía fiestas o había eventos en los que se utilizara la sala de música, los paneles se abrían y toda la primera planta era una zona abierta. Esto me recuerda mucho cuando hablábamos de Macintosh también. Porque las zonas principales se consideraban la habitación de música. Porque en Macintosh... ¿Dónde estaba el piano? Donde estaba el piano, que encima era como, no sé, el meeting points. Todo el mundo tenía que estar ahí para ver, o sea, que era una escultura. Pero es que el piano, ese blanco de la casa de... Esa es la casa de Foreign Art Lovers. Ponemos una foto para que la vean. Sí, o sea, es que ese piano sí, es increíble. O sea, mira qué cosas de Macintosh que puedes decir, bueno, en plan... No sé. Que luego las vas viendo y en verdad no quedan mal. Pero hay cosas como muy extravagantes. Pero es que ese piano es precioso. Sí. Bueno, era un piano que estaba hecho de arce gris y que tenía unos detalles de unas alas de motivos egipcios desplegadas. Que estas alas significaban como protección. Era un símbolo egipcio que significaba protección y tenía como el piano lleno de esas alas y además en las paredes tenía como dibujos de dioses egipcias. O sea que claramente tenemos influencias de los dioses egipcios, que también tenía William Morris en la Casa Roja. Podemos decir también que en estas épocas la música era como un complemento de vida. Claro, o sea, tú no podías hacer una casa sin sala de música. O sea, obviamente. Y además en este caso, el tío hizo el suelo más bajo y el techo más alto. Entonces, claro, era como súper dramático. Era como estar en un escenario, estar en esa sala de música. Vale. Además era como todo súper oscuro, tenía vidrieras, en tonos verdes, reflejaba como la luz. Bastante pensado, se lo pensó.
Se lo pensó lo de la sala de música. Ponemos algunas fotos que se han encontrado, lamentablemente, debido a la Segunda Guerra Mundial, o la primera, ahora no me acuerdo, la segunda. La segunda, ¿no? Desafortunadamente, debido a la Segunda Guerra Mundial, la casa se vio afectada, no hubo fondos para restaurarla. Y actualmente es una vivienda privada donde vive gente, pero bueno, se puede visitar desde fuera. Pero hay una revista que salió en 1902 que hizo fotos de toda la casa para el especial que hablaba de esta exhibición que hicieron en la colonia. Entonces sabemos exactamente cómo eran todas las casas, cómo eran por dentro. En ese momento para hacernos una idea. Exacto. Sí. Que solo la tenemos en blanco y negro, pero bueno, menos es nada. Bueno, pero las descripciones también ayudan. Exacto. Entonces tenemos como esa planta baja, ¿no? Luego tenemos que cada habitación tenía su personalidad. Por ejemplo, la de su mujer era como más amarilla, la suya era como más violeta. Y luego era como todo bastante oscuro y contrastaba con la cocina, que la cocina era súper clarita. Los muebles estaban barnizados en blanco, el techo tenía como las lámparas colgando y tenía como un entrelazado pero también muy sutil. ¿Por qué crees que hizo este contraste tan grande? ¿Puede tener algún tipo de simbología? No lo sé. No sé. O sea, yo pienso al final, ahora... la cocina también, ya aprendimos también en Macintosh que él hacía recordemos, ¿vale? Es el diseñador escocés con una trágica historia, una vida muy trágica, pero bueno, sí dejó un legado muy bueno. Por ejemplo, la casa que estamos hablando, que hemos comentado anteriormente, que tiene un piano precioso, que es el que os hemos puesto la imagen. Esta casa era de claros a oscuros, de oscuros sí, de oscuros a claros. De oscuros a claros. Entonces, conforme iba subiendo las plantas, se iban haciendo más claras las estancias, que también es donde más llega la luz, ¿no? Y entonces resalta más. Igual aquí, por ejemplo, donde la cocina, ¿no ves también que a lo mejor fuese el espacio donde más tiempo pasaban y los otros contrastes de colores fueran por el descanso para que ibas a utilizar la habitación? A ver, te digo una cosa. He visto casas de hace 45 años que cada habitación es de una manera. Una habitación azul, otra marrón, otra lila, otra blanca. Ya, totalmente. Sin ton ni son. Yo lo traslado, o sea, no lo sé si tiene nada que ver, pero lo traslado un poco. Si piensas cómo son las cocinas, o sea, los diseños de una casa ahora, tú normalmente pones luz fría en el baño y la cocina y pones luz cálida en el resto de las habitaciones. O sea, no sé cómo de avanzada estaba la luz igual. También estaba pensando en cuando, por ejemplo, los chefs van de blanco porque enseguida ven las manchas, ¿no? Igual. Y una cocina, siempre que esté limpia, tienes que verlas, pero también me parece muy cochino. Entonces. Ya, pero en verdad es más higiénico. Eso sí. O sea, en el sentido de que se ve para limpiar. Y igual también para darle claridad, porque igual en la cocina, o sea, estás haciendo, yo que sé, estás cortando con un cuchillo, pues no te quieres cortar el dedo, quieres cortar la zanahoria, ¿sabes? Igual quieres ver mejor. Sí. No sé, como que... No sé cuál podría ser el motivo, pero es curioso porque el resto de la casa sí que se caracteriza por ser oscura y la cocina es bastante clara. A ver que las fotos en blanco y negro se aprecia. Así que... Pero bueno, todo fantástico. A todo el mundo le encanta la casa de Peter Behrens. Oh my God, este señor. Me encanta. Lo voy a poner a dirigir la Escuela de Artes de Düsseldorf en 1903. Y no solo eso, lo hace tan bien que quiero que haga varias exposiciones. Una en Düsseldorf, una en Turín, una en no sé dónde. Vamos a hablar concretamente de una que hizo para Turín en 1902, que diseñó el vestíbulo de Hamburgo. Que la verdad es como súper guay, pero cuesta mucho creer que el mismo diseñador que ha hecho la sala de turbinas de la AEG haya diseñado esta sala como tan dramática, clásica, teatral. Sí, porque la de turbinas es muy industrial. Líneas rectas, ladrillos, metal, ¿no? Y esto es lo que estabas diciendo ahora. Es que esto es como la entrada de un museo. O sea, a mí podrías poner esto en una galería de arte. Y me encanta. O sea, eran como bóvedas cruzadas y luego había unas piscinas con unas barandillas con enredaderas. Que bueno, es una foto. Una especie de figura de ángel con alas desplegadas abrazando la piscina. Igual aquí volvió a sus orígenes, ¿no? Sí. De todo, del arte
natural, con las ondas, con lo orgánico. Dijo, venga, va, antes de seguir me voy a... No se había despegado del todo aún de su faceta de artista, Ujú. del Art Nouveau y del arte. Pero sí que fue en este momento, bueno, cuando se une a la colonia de artistas de Darmstadt, que se ve como un punto de inflexión en su trabajo. Hacia algo más funcional y racional. Obviamente no se ve aquí en Turín en 1902, pero sí que se ve en los años venideros, ¿vale? Concretamente se empieza a ver en 1906. Tercera etapa de la vida profesional de Peter Behrens, cuando crea la identidad corporativa de la industria AEG. Ujú. Y esto es lo que estábamos diciendo al principio del podcast, que es cuál ha sido la primera identidad corporativa. Pues ahora ya lo sabemos, la primera identidad corporativa conocida, igual había alguna pero no se conoce, nace en 1907 de la mano de Peter Behrens para Emil Rathenau, director de la empresa AEG, ¿vale? Que es una empresa alemana de electricidad que no voy a decir el nombre, pero significa básicamente compañía eléctrica general. En alemán, Vale. o algo así. El caso, por poner un poco en situación, Peter Behrens no es directamente contratado para... No le dicen, hola Peter Behrens, por favor, haz una identidad corporativa para AEG. No, la conversación no es así porque obviamente no existía eso. O sea, nadie te iba a pedir una cosa que no existía porque la gente solo compra lo que ve. Entonces, básicamente, solo en 1906 Emil Rathenau va y le dice, por favor, quiero que me diseñes una lámpara de arco. Y le diseña esta lámpara, ¡chan!, que es la lámpara de arco, famosa, chuli, simple, funcional, a tope. Ya empezamos a ver que la persona que ha diseñado ese ángel cubriendo la piscina ya no está en otro plano astral, o sea, ya no está con nosotros ya. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante esto de la bombilla? Porque hemos comentado que en 1880 Thomas Edison consigue la patente, bueno, sí, tiene la patente para la bombilla incandescente. Emil Rathenau, que es el director de la AEG, tuvo la suerte de que fue como una conferencia o a una exhibición en la que justo Thomas Edison estaba presentando esta bombilla y dijo, ostras, voy a comprar la patente, la licencia para poder comerciar con esta bombilla en Alemania. Y compra justo en 1881, entonces es la primera persona que tiene la licencia o la patente de vender esa bombilla incandescente en Alemania. Con esto obviamente te imaginas que ya no solo con la ayuda de Peter Behrens, pero que AEG es una empresa que tiene muchas posibilidades, es una empresa muy potente. Entonces cuando Peter Behrens termina de hacer la lámpara de arco y todos nos encanta la lámpara con la bombillita y todo, Bill Rathenau le dice, no, por favor, quédate, pero no para trabajar en mi empresa, sino quiero que estés como asesor artístico, porque quiero una uniformidad. Quiero que mi empresa respire mi empresa. Quiero que todo el mundo sepa, que cuando vea cualquier cosa sepan que es mi empresa. En este caso, este empresario fue el primero que pensó en una identidad corporativa sin Exacto. saber lo que pedía. Él tenía claro que quería organizar la empresa y a manera, no a nivel con cajones, sino organizarla a nivel visual, que todo lo que saliera de la empresa se entendiera que pertenecía a la empresa. Y entonces Peter Behrens delivered. Entendió el assignment perfectamente, ¿vale? Entonces Peter Behrens dijo, vale, say no more, voy a diseñarlo todo. Y efectivamente se puso con una tipografía, hasta hoy en día obviamente es lógico que si tienes una empresa y haces una presentación, hombre, pues más o menos en todas las presentaciones pones la misma tipografía. Pero es que en ese momento que hagas una tipografía para ponerla en los carteles o en la publicidad que hagas y que ya empieces a utilizar en todos los carteles la misma tipografía, eso no se había visto, o sea, eso es algo que hace Peter Behrens para darle coherencia. Todos los carteles son súper similares, los gráficos son súper similares, el logo de la AEG, que obviamente evoluciona durante los años, pero en plan también como que tiene mucho sentido dentro del conjunto de los diseños que hace. Los productos de la AEG también se pueden identificar con bastante claridad. Las tiendas, diseño también tiendas de la AEG, showrooms de la AEG, casas para personas que trabajaban en la AEG y obviamente muchos edificios para la propia empresa. A día de hoy, AEG es muy famoso por sus vitrocerámicas también y otros más electrodomésticos, hornos, microondas. Sí. A ver, es una empresa que obviamente funciona, pero que seguramente Sí. si veis el logo que lo vamos a poner ahora en pantalla, en plan, lo habéis visto seguro, o sea, sepáis de diseño o no, porque quiero decir, la AEG es una empresa que funciona y funciona bien. Y el logo es bastante icónico. O sea, es un
con sus celdas de... Bueno, el que diseñó Peter Benes con las celdas de abeja. Sí. Y también me he dado cuenta que este logo viaja también en el tiempo bastante. Sí. Porque tiene muchos rediseños que creo que van adaptándose al estilo de la época. Porque también, no sé, veo muchas curvas, muchos detalles, muy recto, muy industrial, muy sencillo, muy minimalista, conforme va evolucionando. Sí, pero sí que es Entonces- verdad que el diseño, o sea, el último diseño que hizo Peter Behrens, que es como las letras en mayúscula recuadradas, aunque ha habido 3 rediseños posteriores, es prácticamente igual. Mm. O sea, los cambios gordos del logo los hizo Peter Behrens. O sea, esas formas orgánicas, las formas más rectas, son todas de Peter Behrens. La forma orgánica y las rectas. Y luego ya como que se ha quedado lo que hizo él. O sea, desde 1907 y se ha quedado el logo hasta ahora. A ver, ahora es rojo y no tiene el rectángulo. O lo tiene pintado de otra manera, en plan. Pero es prácticamente el mismo logo. O sea, que lo conservan. Obviamente yo sí, el logo de mi empresa lo hubiera hecho, yo qué sé, Dalí, pues tampoco me lo cambiaría, ¿sabes? Nunca en la vida. Como el de Chupa Chups. Así que, nada. Que tardó 1 hora. Exacto. Como comentábamos, no solo hizo el logo o los gráficos, sino que también hizo productos. Un montón de productos para la AEG. Uno de los más famosos y que creo que hemos dibujado todos en expresión artística, así hemos hecho diseño, es una tetera. La tetera es súper icónica, tiene como una especie de estructura hexagonal extruida y tiene como un mango de madera, porque la madera no transmite el calor, así que súper bien pensado. Y es uno de los productos icónicos. Luego tiene una lámpara de techo que también es bastante famosa. Tiene mítico reloj de cocina, ¿vale? De Peter Behrens. O sea, el mítico reloj que tiene todo el mundo en la cocina. Pues él como que hizo uno de los primeros. Y luego tenemos un ventilador que es un clásico de la AEG, que también diseñó La joyita. Peter Behrens. Sí, exactamente, la joya. Y luego yo no sabía como nada de esto, pero es una de las partes que más me gustó cuando estaba investigando un poco sobre la AEG y Peter Behrens. Y es que él también diseñó las tiendas y los showrooms. Y entonces quería hablar concretamente de 2 tiendas que diseñó, que fueron las primeras, porque él consiguió una cosa que no se había conseguido hasta el momento y ya da igual que seas diseñador, artista, músico o yo qué sé, da igual lo que seas. Él consiguió una cosa que fue el deseo de comprar. O sea, él consiguió hacer que la gente quisiera comprar sus productos. Él consiguió hacer que la gente percibiera los productos tecnológicos como algo de alto standing, como algo que era guay tener, como algo que tenían que tener en una época en la que igual no necesariamente tenían que tenerlo. Y él consiguió todo eso a través de la manera en la que exponía sus productos a la gente, en los escaparates de las tiendas, el detalle con el que había pensado cada detalle y cada coherencia para que no solo se percibiese como de la empresa AEG, sino para decirte, la empresa AEG es una empresa de alto standing, es una empresa con producto bueno y es una empresa con producto que necesitas tener. Porque si no lo tienes, estás obsoleto. Y esto fue él el que lo consiguió. Creó, en el primero creó como una vidriera gigante, ¿vale? Mítica ventana de escaparate. Toda rodeada de, todo con unas molduras que eran verdes pero dejó oxidar, entonces era como de un verde clarito, ¿vale? Un verde muy, muy pálido. Con eso, con unas molduras que obviamente ya te atraen hacia el cristal. Luego a la derecha había una puerta y la parte de arriba de la puerta, el cristal, la puerta era muy alta, el cristal de la puerta está dividido en 3, ponemos una foto, en 3 partes y cada cristal tiene una de las letras del logo de la AEG, ¿vale? Además de eso tiene una inscripción de la AEG en la vidriera y en la parte del escaparate tiene... Es que esto se ve mucho ahora, pero ¿cuánto se vería entonces, sabes? Ya. Está como... Hay unos bloques de mármol. Que también era escaparatista. Sí, claro, es que también era todo. Hay unos bloques de mármol, vale, no de altura completa para que se vea un poco la tienda, pero más o menos sí que hasta la altura del ojo hay un bloque de mármol y delante están puestos los productos de la AEG. O sea, están expuestos como si fuera una joyería. O no, o sea, tú estás viendo ahora también la foto ahora mismo. Sí, tal cual. Es como si estuvieran vendiendo pendientes de Swarovski.
O sea, ahora mismo ese escaparate no lo tiene una empresa que vende tecnología. No. No lo tiene. Y es porque en ese momento él estaba vendiéndote un lujo. Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza, creo que se llama Creative o Create y Smeg, ¿vale? Smeg, sí. Que al final Creative o Create creo que es una marca española y de electrodomésticos, igual que, bueno, también está Smeg, se basan mucho en profundizar en el diseño Sí, cuidan mucho la estética. del electrodoméstico y sí que es verdad que a la hora de vender catálogos, la tienda, el showroom, todo está muy cuidado. ¿Pero por qué? Porque igual que Peter Behrens, se fijaban mucho en la estética y querían que fuese, o sea, yo quiero una nevera de Smeg. ¿Pero por qué la quiero? Yo quiero Porque la queda tetera. muy bonita en mi casa. Es que es chuli. En Es tu casa que- quedaría cuquísima. Una nevera no, algo más pequeño. Ah, pero la nevera quedaría cuquísima. Sí, sí, lo que pasa es que la nevera. Sí. Entonces, pero bueno, quiero decir que todo el mundo quiere algo así porque es como que le da un nivel a tu casa, ¿no? Exacto, sí. Pues en ese Y momento... quien aprecia el arte y el diseño, pues sabe apreciar también eso. Pero Es aquí como el iPhone. aquí consiguió vendérselo a todo el mundo. Da igual que apreciaras el arte y el diseño. Sí, sí. Él creó una necesidad. Hombre, aquí igual, o sea, con esto igual. O sea, ¿qué necesitamos? Ya. ¿El hervidero de agua? Sí, sí, sí. Pero ¿de dónde viene todo? Ya. Sí. Bueno, y luego entrabas a la tienda. Es que, parece una peluquería. O sea, tú entras a la tienda. Candela Stau. No, no he estado. No he estado. Ni está ya la tienda, ni puedo estar, pero estoy viendo las fotos y es que es una peluquería. Es como que tiene sillones tapizados, grandes, en plan cómodos, rodeado de espejos, con estanterías con los productos, o sea, como con estanterías. Es espejo, estantería finita, de estas finitas que te ponen como 4 cosas encima porque quieren resaltar eso. Eso es lo que hay. No es como una ferretería llena de cachivaches, no, es un sillón. O sea, te vas a sentar para ver una tetera. Te estás sentando para ver una batidora. Bueno, no sé si una batidora. Un ventilador, en plan. Y era eso, como varios sillones, espejos, estantería, y era como... Pasa un rato aquí, ve todos mis productos, ve mi arte, en plan, están expuestos. Esto no es una tienda, es una exposición. Es una galería. Es una galería. Sí. Pero a ver, era una tienda. Y luego hay otra que, para que veáis un poco que siendo dos distintas, realmente sí que mantenía la esencia corporativa, ¿no? Esta identidad corporativa que decimos. Esta, por otro lado, en vez de tener como ese cristal tan grande, tenía una vidriera de suelo a techo, en vez de apaisada como en el otro lado, rodeada de un mármol. En el mármol, que era como clarito, con unas vetas pequeñas, tenía inscrito rollo romano. Es que eso ya queda de lujo, no es por nada. O sea, ahí, ¿cómo se llama? Con lo ¿El grabado? Sí, grabado las letras de la AEG como en dorado, ¿vale? Abajo en el zócalo y arriba, para terminar las columnas de mármol, tenía como un mármol verdecito. El verde que tenía en el escaparate en la otra y el mármol que tenía también en el escaparate de la otra, solo que he puesto hacia atrás. Y luego, fíjate que tienes todo el escaparate, porque es una vidriera de arriba abajo y la puerta es súper estrechita, y pones solo unos pocos productos abajo, adelante. En plan, no pone ni estanterías ni nada. O sea, tú ves la tienda, ¿no? Puedes ver la tienda, pero abajo tienes como... Lo magnifica. Sí, los productos. Y dentro es lo mismo, o sea, es como si fuera la entrada de una casa antigua, no es como si fuera una tienda. Entras, tienes un papel de pared, encima del papel de pared tienes el reloj, luego tienes como un sofá, el sofá está encajado entre unos paneles de madera con diseño así de polisandro, de como un diseño geométrico, y encima del sofá tienes una vidriera estrechita, alargada de pared a pared, donde están los productos, a la altura del ojo. Genio, o sea, justo estás pensando en sentarse en el sofá y te quedas mirando el sofá y lo que ves son los productos expuestos en una vitrina. O sea, Que estás poniendo teteras. también puede ser el inicio del orden de los supermercados en los estantes. Porque, a ver, todo el mundo sabemos que la estrategia principal es que lo que más quieres vender va a la altura de los ojos. Lo que menos arriba y lo medio abajo. Pues esto, desde luego, Peter Behrens ya lo sabía. ¿Eh? Genio.
genio. Genio autodidacta. Y bueno, estas son las tiendas y solo vamos a poner ahora, solo voy a terminar porque ya acaba no acaba en plan, pero vamos a terminar de hablar de la etapa funcional y racional de Peter Benes y vamos a hablar ahora de otras obras así relevantes que ha hecho más tarde. Pero decir que eso, que vamos a dejar la foto de la fábrica de turbinas porque es la obra más icónica y realmente es que está genial porque, o sea, es como, tiene una cristalera gigante y luego es un bloque súper rígido, o sea que Es que... comunicas estabilidad, comunicas rigidez, comunicas, no sé, o sea, Que somos una industria, somos industriales, somos sí. una fábrica industrial. exacto. Ya Obviamente, para aquí entenderéis que el debate que estaban teniendo Hermann Mathesius y Henry van de Velde en el Werkbund, Peter Benes tenía muy claro que iba a estandarizarlo todo. Pero estandarizarlo con artesanía. A ver, escúchame, dime tú a mí esa tetera con esos cambios de plano, ese ventilador con tanto detalle. No, pero estaba fabricado en serie. O Claro, sea, fabricado en serie, era pero industrial. sí, fabricado en serie, pero con un detalle Sí. que no era un estándar. Un estándar me refiero a que eran líneas rectas y lisas. Tenían una textura, tenían unos diferentes planos. Iban un poquito más allá. Estaba más pensado, no era como, venga, va, te hace falta una mesa, pues toma un tablero y 4 patas. Ala, mesa. ¿Sabes? Sí, sí, a ver, obviamente, si no nos habría hecho tan famoso, pero sí, o sea, y entonces creo esta imagen súper coherente en la empresa AEG y esta es nuestra primera identidad corporativa, así que ya no hay más misterio. Tenemos a nuestro primer diseñador industrial y a nuestra primera identidad corporativa, dos cosas que al día de hoy son palabras que utilizamos a la ligera sin saber todo esto. Y son muy importantes en una empresa. A todo esto, con la imagen de la fábrica, me estoy acordando del momento en que nos lo explicaron en clase, que yo me acuerdo que era como, y este panel de abejas que pone AEG y esta fábrica, y yo pensaba, esta fábrica tan fea, tan importante. Ya O sea, ves. en ese Y ahora es como que queremos ir, Exacto. ¿sabes? O sea, yo quiero Exacto. ir. Y ahora digo, ostras, pues era importante. No, es que de hecho, ¿sabes qué? Es que yo creo, Era importante. igual me estoy flipando, pero es que yo creo que la he visto y creo que me ha dado igual. Pero en persona. Sí. Te lo juro. O sea, tengo el recuerdo como de girarme y ver ese edificio. Pero igual es de tantas fotos que he visto. Pero tú has estado allí. No creo. Entonces, No creo. Bueno, está bien. Puedes tener un déjà vu cuando Creo que vayamos. lo he soñado. Sí. Tanto Peter Bell y tanta enciclopedia. Cuando vayamos lo... A ver si te pasa como me pasa a mí a veces que me desoriento y digo, pero no estaba ahí. ¿Qué hace ahí? Eso ya me está pasando. O sea... Increíble. Peter Behrens. Vale. Seguimos con la siguiente etapa. No, o sea, esas son las 3 etapas. Ah, vale. Pero ahora vamos a hablar como de otros trabajos que ha Eso, hecho. los ¿vale? trabajos. Más adelante en su carrera profesional. Ya nos vamos a ir como 1910, 1920 y últimos trabajos. Vemos realmente la versatilidad de Peter Behrens porque aunque obviamente hizo lo que hizo con, bueno, funcionalidad y racionalización, la forma sigue la función, etcétera, que sí, pero como buen diseñador industrial escuchaba lo que quería el cliente. No imponía ¿no? su estilo de diseño o sus formas sobre el cliente. Escuchaba las necesidades y se adaptaba. Por eso vemos que esta a mí me gusta bastante cuando la vi, por eso la he incluido, aunque igual no es de sus más importantes, pero bueno, es la casa Wigan de Dagen, lo siento muchísimo, que realmente es como súper clásico. O sea, es una casa súper clásica que se ve súper robusta y súper pesada porque era una casa para un arqueólogo y era su casa. Y el arqueólogo quería una casa clásica y que se viera robusta y pesada. Y Peter Behrens otra vez entendió el assignment y delivered. O sea, lo hizo muy bien. Además tenía como detalle, o sea, tenía como detalles de, bueno, como, sí, ánforas de Apulia, en plan que son como, vamos a ver una foto porque yo tampoco sabía lo que era como un diseño de jarrones con unas hojas de palmera y así dentro de la casa. No sé, como mucho detalle, pues para ese arqueólogo, ¿no? O sea, no sé. También hizo la embajada alemana de Alemania en San Petersburgo, que es también como un bloque rectangular grande, mazacote con ventanas. En ese momento San Petersburgo era la capital de Rusia. Y luego una cosa, bueno, hizo como
un edificio bastante expresionista, cubista, que se llama la sede Hoyts Steelworks en 1920. Y esto es como, ni de broma ha hecho esto Peter Behrens, o sea, es como un edificio con estalactitas de muchos colores y no pega nada. Pero bueno, más cosas ha hecho, oficinas, ha hecho iglesias, o sea, hay interiores de iglesias, ha hecho casas privadas, un montón. En el blog está toda esta información, ahora no vamos a hablar de... Aquí nos deja claro, porque al final él lo que ha estudiado es arte, ¿no? Sí, Su estudio es arte. Entonces, aquí entendemos que él todo esto lo ha sacado por ser autodidacta. O sea, las ganas le pudieron. Así que si hay ganas y le pones ganas a las cosas que te gustan y te apasionan, ¿no? Las sacas. sí, totalmente. Porque vamos, haciendo este tipo de edificios tan enormes, madre mía. Habiendo estudiado, es que, o sea, al final el sentido de la perspectiva, la profundidad y todo la tienes. Pero que al final tema de cálculos, resistencias y cosas, eso es bastante. Es que estaba buscando la hora porque digo, lo quiero decir. En el edificio, en la sede que hizo de la Embajada de San Petersburgo, él no estaba ahí, o sea, su arquitecto en el sitio era Mies van der Rohe. Y Mies van der Rohe, tiene mucho sentido, ¿eh? que fue alumno de Peter Behrens, y cuando luego más tarde le preguntan a Mies van der Rohe, dijo la frase, o sea, dijo, yo de Peter Behrens he aprendido la forma, no sé si me entiendes. O sea, la forma principal, no sé si sabes a lo que me refiero. Como diciendo que toda su carrera profesional viene gracias a lo que ha aprendido con Peter Behrens y la forma como la forma de hacer las cosas, ¿sabes? La forma de hacer las cosas bien. Entonces, jolín, que un arquitecto que ahora tiene tanta relevancia como Mies van der Rohe, que es bastante más famoso que Peter Behrens, ha aprendido eso porque ha sido alumno de Peter Behrens, igual que Walter Gropius, el director de la Bauhaus y uno de los arquitectos más famosos del mundo, ha sido alumno de Peter Behrens. Le Corbusier ha sido alumno de Peter Behrens. O sea, estos tres arquitectos, que es que habrá ya muchos más, pero estos tres concretamente, que son famosísimos, los tres. Y Van der Velde creo que también, ¿eh? Y Van der Velde puede que también. Ha tenido de influencia también en el despacho Puede de ser. Peter Behrens. Pues, o sea, por eso le llaman como maestro de maestros, en plan, porque es verdad. O sea, ¿sabes? Porque que son Le Corbusier, Walter Gropius y Mies van der Rohe si no son maestros, y que es Peter Behrens si no fue el maestro de esos maestros. O sea, es como una persona, no solo 360, sino que, jolín, ha influido en arquitectos que tienen formación de arquitecto, y él no. Exacto. Es que es una persona autodidacta que cubría todo. O sea, todo el mundo de las artes y el diseño y la arquitectura, hacía de todo. Es increíble, o sea, un talento. Y esto es muy curioso también, o sea, que hayamos hecho este orden, ¿no? Que hayamos hablado del Werkbund después de Peter Behrens, porque al final en el Werkbund todos estos nombres han salido, todos estos nombres estaban en la asociación del Werkbund. Y es que eran alumnos de uno de ellos, que era Peter Behrens, porque estaba Walter Gropius, Mies van der Rohe, Van den Velde, Mocesius, ¿no? Pero bueno, quiero decir que esa asociación tiene mucho sentido, porque al final todos estos estaban con la industrialización, Sí. y además con darle el toque al producto, o sea, su presencia al producto. Entonces, igual eso también, o sea, en su momento igual no cuadraba, ¿no? Porque pasaron 7 años en el Werkbund y no se aclaraban entre ellos, pero la mayor parte de los componentes, en este caso principales, sí Están que en la sí, misma mezcla. sí. Entonces, igual también con eso puede ser que actualmente pueda también haber un poco de cohesión, porque sí que se dio en su momento. Además, así como una historia curiosa, ya que en el capítulo anterior hemos hablado del Werkbund, es que había como esta diferencia entre el individualismo y la artesanía y la estandarización. Y Walter Gropius, obviamente, estaba en la parte de la artesanía, ¿vale? Estaba de parte de Henry van der Velde. Y cuando están con estas disputas y finalmente parece que gana la parte de la artesanía, pero luego llega la Primera Guerra Mundial y tienes que centrarte en lo que tienes que centrarte y ya da igual. Walter Gropius es como el único que se queda solo defendiendo la artesanía. Entonces al final tiene que parar porque
porque se ha quedado solo defendiendo eso. Pero antes de esto, cuando se estaban como revelando los más jóvenes, que en este caso era justo Walter Gropius, acababa de iniciar su carrera profesional y Peter Benes no quería que se disolviera el Werbund. Fue Peter Benes el que intentó convencer a Walter Gropius y a los otros jóvenes que se estaban rebelando contra Hermann Muthesius que por favor pararan o que lo hicieran de otra manera para que no se disolviera la coalición, porque necesitaban todos la coalición. Entonces es como que vuelve otra vez esa dinámica de maestro, ¿sabes? En plan, sé que quieres conseguir esto, pero si te pones así, igual no lo consigues y esto se rompe y no se puede romper porque a nosotros nos interesa que esto no se rompa, ¿sabes? Entonces como que es una figura, ¿no? Una figura que ellos han seguido y les ha influenciado para convertirse en los arquitectos que han sido. Y me alegra la contextualización que has hecho porque, vale, todo esto llega a la guerra y tiene que parar. ¿Seguro que para? Hombre, para. Porque pasa lo de... Ya te digo yo que pasan cosas después. Hombre, después de la primera. Sí. Después de la primera. Yo te digo la primera. Claro, pasa la Primera Guerra Mundial, todos se van al frente, hacen lo que tienen que hacer, ¿vale? Yo te digo la primera en el Werbund, para en el Werbund. Ya sé que en Alemania no para. Ya sé que hay piececitos ahí. Siempre hay gente inquieta intentando hacer... Pero bueno, eso suyas. para el siguiente podcast. Sí, y nada, por hablar un poco, ¿no? de lo que ha supuesto Peter Benes. Peter Benes ha marcado las pautas del diseño y la arquitectura modernas. Y sí que siempre hablamos de un modernismo ligado al Art Nouveau. Hay un modernismo ligado al Art Nouveau y hay un modernismo ligado a el diseño moderno industrial arquitectónico. Cuando hablamos de la Bauhaus, muchas veces también se refieren a ella como el movimiento moderno. No significa que esté mal. Es el movimiento moderno de esa época que hace referencia a la industrialización y a la arquitectura. Entonces, muchas veces es como estamos leyendo aquí modernismo y estamos leyendo aquí modernismo. Son dos modernismos diferentes, ¿vale? Entonces es importante que cuando digamos que Peter Benes ha definido el diseño moderno y la arquitectura moderna, no nos estamos refiriendo al Art Nouveau, nos estamos refiriendo a la era industrial, ¿vale? Ese modernismo. Y realmente las pautas de los arquitectos de la actualidad siguen este diseño y arquitectura modernas que marcó Peter Benes. Otra cosa, obviamente lo consideramos el primer diseñador industrial, pero, que esto es lo que te estaba comentando antes del podcast, no es porque él en 1907 fuera diseñador industrial. O sea, él no decía, hola, soy Peter Benes, soy diseñador industrial, pero en alemán. No, él era Peter Benes, hombre, 360, lo hago todo, pero ahora nosotros le podemos decir que era diseñador industrial, pero no fue hasta 1920-1930 en Estados Unidos que empezó a utilizarse ese término para referirse a una carrera profesional. Y mucho más tarde empezó a utilizarse en Europa. O sea, obviamente se lo hemos colocado nosotros, pero es que sí es el primer diseñador industrial, lo que pasa que no tenía ese título, ¿vale? Que es curioso que no se haya empezado... Claro, es que se ha empezado a utilizar hace recientemente. Sí, recientemente. Bastante, hace poco, mucho. Eso por un lado, ¿vale? Lo del diseñador industrial. Por otro lado, creador de la primera identidad corporativa con la AEG, y eso sí que ha dejado el legado de los legados. ¿Qué empresa actual no tiene identidad corporativa? Y por favor, si no la tienes, tenla. Te va a quedar todo porque mucho si más no, mono. No vas a conseguir nada. Y luego más cosas, obviamente fue maestro de maestros, tenemos a estos tres arquitectos grandiosos. Y una cosa curiosa es que siempre se atribuye la frase de menos es más a Mies van der Rohe, pero esto es un error. De hecho, es lo primero que pone en la Wikipedia cuando buscas Peter Benes. La frase, yo no lo he sacado de la Wikipedia, pero es que luego me fijé. La frase de menos es más es de Peter Benes. Lo que pasa es que erróneamente se acuña muchas veces porque lo diría a Mies van der Rohe. Porque ya se ve que ha sido una gran figura. Así que nada, esto es lo que tenemos para contaros del primer diseñador industrial y la primera identidad corporativa. Me parece muy interesante. No sé a vosotros qué os ha parecido, pero bueno. Esto es. No, que estaba pensando que si queréis saber más acerca de Peter Benes, la Bauhaus, no, sí. Han sacado como una edición especial que son unos libritos que están divididos como en los diferentes rollo de arquitectura, pintura, producto, etcétera, de Peter Benes. Y o sea, creo que cuesta
50 euros, lo que pasa que cuesta más si te lo tienes que traer de Alemania. Bueno, un cirio. Pero el caso, que han sacado como una edición especial porque hace poco fue un aniversario y hicieron esos libros y explica como que todo el trabajo de Peter Behrens. Este año son el 100 años, el aniversario centenario de la Bauhaus. Ah, pues eso. Pues sí, y lo ha sacado la Bauhaus. Vale, pues lo ha sacado la Bauhaus. Es que me sonaba que era de la Bauhaus. Pues la Bauhaus ha sacado como esos libros que son, creo que son 7 libritos así, que hablan de todo el trabajo de Peter Behrens. Que si queréis ampliar información, pues es un buen libro que os podéis comprar o intentar encontrar en internet. Y, Pues sí. y ya está. Hasta el próximo Yo capítulo eso no sabía. en el que vamos a hablar de... La Bauhaus. Sí. Y nada, ahora toca lo de siempre. Si este episodio os ha gustado, os ha parecido interesante, por favor nos ayuda mucho que nos deis like o que nos comentéis y que nos deis ideas o críticas constructivas, por favor, que una mentalmente es débil. Y, y que también podéis encontrar más información en el blog de nuestra página web, que es modelo14.com. Y bueno, también tenemos nuestras redes sociales donde, bueno, estamos comunicando y retransmitiendo todo, también muchas cosas referente a los podcasts, pero también tendencias, proyectos que estamos realizando y si tenéis alguna duda o queréis contactarnos o algo por mensaje directo, estamos ahí. Así que nada, hasta el mes que viene. Adiós.